Vamos con... Espérate. Ahí. Vamos con la siguiente que es de... ¿Quién? Carla. Carla Allison. Yeah. They sent me a birthday card every year. Exactly. Every year. Aquí tenemos el present simple por esta expresión, que es una expression of frequency. ¿No? Every year. Number 3, Daniela. I'm leaving the office now. I'll call you later. I'm leaving. Yep. I'm leaving. Yeah. Now. Ese es un present continuous. Aquí está la ayuda que tenemos. Now. Number 4, Madeleine. You look really tired. I think you need to go to bed now. Mm-hmm. Yeah. Need. Need es un, ¿dónde está? Es un verbo que tenemos en la parte de feeling. Feeling, need. Need no lo ponemos en present continuous. No va en present continuous. Siempre va en present simple. ¿Ya? En este caso, la palabra now es una orden que tiene que ir ya, necesita ir ya. ¿Por qué? Porque en la primera oración dice, you look really tired. You look. Estamos usando el verbo que expresa uno de los sentidos, el sentido de mirar. En este momento, Jessica está así ojerosa, está así con super sueño. Jessica, you need to go to bed now. ¿Cierto? Si no, no sé qué va a pasar. Eso es lo que indica ese now. ¿Ya? Vamos con number 5. Marcos. I'm so hungry. I think about dinner. Yeah. Again, I. I'm so hungry. I am thinking about dinner. I am thinking about dinner. Thinking about. Este lo utilizamos en present continuous por el hecho de que el verbo think, a pesar de que el verbo think está solito, algo que sucede en el number 4, tenemos la preposición about. ¿No? About. Thinking about dinner. Thinking about dinner. Thinking about dinner. Y en la opción número 4 o en el ejercicio número 4 es I think you. I think you. Cuando es una opinión, cuando el verbo think, solo el verbo think expresa opinión, es I think más la opinión o la frase. Es como decir I believe you. I think she. I consider they. Después del verbo think, believe o consider, viene la oración en sí, que es sujeto, verbo, complemento. En el ejemplo 5 dice, I'm thinking about. Después de think, viene about. Entonces, ese es el que se pone en presente continuo. I'm thinking about you. I'm thinking about my dinner. I'm thinking about my dogs, my cats. I'm thinking about something. Number 6. Rocío. I can't talk now. I'm studying in the library. I'm studying at the library. Yeah, exactly. I'm studying. I can talk now. La idea que esto está sucediendo ahora mismo viene en la primera oración. I can talk now. I can talk now. El contexto les ayuda. In a library. I'm studying in a library.
Recuerden que library es el sentido de biblioteca, ¿ya? No de tienda de libros donde nos venden, no es antillana. ¿Ya? Library es una biblioteca donde hay que estar en silencio y no podemos hablar. So, I can talk now. I'm studying at the library. Esto está sucediendo. ¿Ya? Number 7, Abril. Abril, number 7. Okay. I stay at my best friend's house at the moment. Yeah. I am or I'm staying. I'm staying at my best friend's house at the moment. Present continuous. Present continuous por la expresión que tenemos al final. At the moment. At the moment. Number 8. Marcos, number 8. My internet connection doesn't work today. Doesn't work. Yes. No. No, y ahorita le digo por qué no. Isn't Okay. working. Isn't working en present continuous porque es un temporary action. Today. 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 My internet connection isn't working today. Today. Tiempo. A esta acción le estamos poniendo un tiempo límite. Hoy, desde que me desperté hasta que se acabe el día. No working. Isn't working. ¿Ah? Isn't working. Mañana tal vez sí, tal vez no, pero no sé. Por ahora, isn't working. Temporary situation. Temporary situation. Okay? Temporary situation. Today. Today. Vamos con number 3, que es Camila, Carlos, Chelsea, Flores y compañía. Vamos a empezar desde abajo. ¿Dónde está Jessica? Vamos con Jessica. I don't understand my some people. I don't understand. I don't understand. I don't understand. I don't understand. Vamos a hacerlo más grande para que entre la idea. Espérense. Ya, a ver. Ahora sí. Miguel, number 2. Number 2 is believe. Some people believe. Why some people Believe. Why some people believe Yeah. Number 3, Marcela. that we are talking to each other much. That we are talking. ya aquí lo van a corregir. That we talked to each other much less than in the past. That we talked each other much less than in the past. Aquí estamos haciendo una comparación, ¿ya? Una comparación en general. It's a fact. It says, I don't understand why some people believe that we talk to each other much less than in the past. Much less now than in the past. ¿Ya? ¿Por qué presente simple? También porque esta es una opinión. La opinión viene desde que dice some people believe. Some people believe that. ¿Qué creen? ¿Qué creen las personas? That we talk less. Esta es la opinión. Okay. Number 4, Chelsea. No, espérese. Harry, number 4. I own a smartphone. That's it. Chelsea, number 5.
I am used in all the time. Solo use. Solo Ah, use. Solo okay. use. I use. I use. Carlos, number 6. Disculpe, ¿lo puede quitar para que lo diga? Es que no tengo el libro. Yeah. I sending messages to my friend several times a day. I send. Solo send. Yeah. I sent. I sent. Camila, Sería and I often call tend to talk. ujú. A ver, vamos a ver por partes. I owned a smartphone. I owned a smartphone. Este owned es un sinónimo de posesión. En vez de decir I have, ¿cierto? Recuerden que have expresa possession. Una manera de decir I owned. I owned. Es decir, soy dueño de, tengo esto, me pertenece esto. I own a smartphone. ¿Ya? And I use it all the time. And I use it all the time. I own a smartphone and I use it all the time. I send messages to my friends several times a day. Several times a day. ¿Por qué presente simple? Porque estamos haciendo uso de una expression frequency. Several times a day. A day. ¿Recuerdan eso? Twice a day, 3 times a day, 4 times a day, several times. Expresiones que indican frecuencia. ¿Con qué frecuencia yo hago esto? Several times a day. I often. Tenemos un adverbio de frecuencia. Este nos indica también que es un present simple. I often call them for a chat. Ok, vamos otra vez con Camila. Number 8. We We are having very busy lives nowadays and that we ya lo dejo ahí. Yeah, we have a very busy life nowadays. Carlos, number 9. We don't always speak. And we don't always speak. Yeah. Okay. Speak. Face to face. Ir, Chelsea. It seems to me that electronic debits. It seems, porque es tercera persona. It seems to me Harry, that 11. to me that electronic device makes our lives much easier. Yeah. Make 12. Marcela. Garcia. I'm writing this blog now. Me that electronic device. Pardon? I. Number 12. Así fuerte, con confianza. Marcela. Devices. I'm sorry, microphone. I'm reading this blog now. Why? I'm writing. No me, Sorry. a ver cómo les digo, no me disminuyan el sonido del verbo be. ¿Ah? I'm writing. Si es en ing, recuerden que tienen que tener el verbo be conjugado. I'm writing. I'm writing. O I am writing this blog now. Miguel Ángel. While I'm sitting
While I'm sitting on the train. That's it. While I'm sitting on the train. A ver, nos quedamos en we often. Una señal de que es present simple. Number 8 says we have very busy lives nowadays. We have very busy lives. Hablamos de nuestra vida. Tenemos una vida, ¿cierto? Poseemos una vida. Entonces, express possession. Una vida muy ajetreada, pero una vida al final. We have a very busy life nowadays. That we don't always. El always, una palabra típica de un present simple, face to face. It seems to me that. It seems to me that. It seems to me that electronic devices make our life much easier. It seems está dentro de thoughts and opinion. No, the states, de estados. It seems to me that. Me parece. Es un sinónimo de me parece que. Okay, debido a que tenemos busy lives, debido a que technology have introduced a lot of things in our life, it seems to me that. ¿Ya? Cuando expresamos un pensamiento o una opinión, esta es nuestra introducción para decirle al resto que lo que yo voy a decir es mi opinión. No es un research, no es una investigación grande, ¿ok? Es mi simple opinión. ¿Cómo yo hago saber que es mi simple opinión con esta introducción? I think, I believe, in my opinion, it seems to me that. Es solo eso. Al mencionar eso, expresan que van a decir su opinión. Y después lanzan la información. ¿No? It seems to me that. En sí, la opinión, la información que sale es electronic devices makes our life much easier. ¿No? Teacher, una consulta. Uh-huh. Cuando dice electronic devices, se refiere a cosa, entonces el make no estaría en plural. Sigo reemplazándolo por it. O no sé si estoy en lo correcto, teacher. A ver, espérese. Electronic devices. Ajá. Al es referirse. plural. Ya. Devices por la S de aquí. Devices. Muchos. Más de 2. You know. ¿Cierto? Más de 2. Devices. Cell phone es un device. Headphones es otro device. Monitor es otro device. Entonces, many devices. Conjugación del verbo. Make, solo make. ¿No? Thank you, teacher. I'm writing, you're welcome. I'm writing now. Tenemos este now que indica que la acción está sucediendo right now. While I'm sitting on the train. Este while es un conector que conecta, valga la redundancia, dos acciones que están pasando al mismo tiempo, ¿cierto? You are listening to me while you are writing, ¿cierto? Están haciendo dos cosas en el mismo momento y esas dos cosas se conectan con la palabra while. You are watching the monitor while you are listening to the teacher. So two things are happening at the same time. You know, that's why. Son estos detallitos que obviamente ahora porque el teacher nos ha dado poco tiempo no tomamos atención. Pero ya en los exámenes es ahí donde pues ponemos la mayor atención posible. ¿Ya? No entren en pánico en los espacios en blanco. Vean qué hay a un lado, qué hay al otro lado para que les ayude. ¿Okay? Una vez que lo rellenan, si les alcanza el tiempo, pues vuelven a revisar. La información, la respuesta está generalmente ahí, dentro del ejercicio que ustedes tienen. ¿Ya? No se queden solo en lo que hay que rellenar. Okay, so let's gonna go back to the information here. Y eso es lo que hemos visto por acá.
en los ejemplos. Here says, misma situación, simple present with action and a state verb y present continuous with action verbs. ¿Ya? No se olviden del chart. El chart es súper importante para que ustedes recuerden lo que es un state verb y qué verbos corresponden a un state verb y cuáles a un action verb. ¿Ok? Vamos con este. Les doy tiempo, un 2 minutes. Léanlo bien para hacerlo. ¿Ya? Es casi igualito al anterior. Dice, complete the sentences with the correct tense of the verb in paréntesis. A ver, ¿cómo nos va? An arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back into the car. On the backseat in the moonlit dark. Wrap me up between your legs and arms. Ooh, I can get enough. You know you could tear me apart. Put me back together and take my heart. I never thought that I could love this hard. Ooh, I can get enough. Ooh, you got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. Baby, you burn so hot, you make me shiver with the fire. You got this thing you started, I don't want it to stop. You know you make me shiver. Baby, you burn so hot, you make me shiver with the fire. You got this thing you started, I don't want it to stop. You know you make me shiver. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. Oh, no, say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh, baby, you wanna dance. A ver, vamos a ver cómo nos va por lo menos en los primeros dos. ¿Ya? A ver, ¿qué dice el público? Complete the sentences with the correct tense of the verb in parentheses. That's the instruction. I might text messages when I'm having coffee with friends. ¿Cuál ponemos? Don't I check. don't check. Present simple. I don't check my text messages when I'm having coffee with my friends. Yeah, that's it. I don't
don't check. I don't check. I don't check. Yeah, that's it. The price of the desktop computer at the moment Is going. Are going? Are going. are. Oh, no, espérese. The price of desktop computer. Is going. Is going. ¿De qué estamos Are hablando? going. El de Are going. price. Going The down. price. Is going. The prices. Exacto, Yes, estamos this hablando price. de esto. No es que el computer está yendo para abajo, sino que el price. Recuerden, price es algo uncountable. So, singular. The price of desktop computer is going down. Is going down. Is going down. ¿Ah? Is going down. Vamos a poner más pequeño porque no entra. Yeah. Is going down. Number, no dice number, pero dice I looking at the selfies photos that my friends post on social media. I like. Present simple. Yes. I like. Usamos like. I like looking at. I like looking at porque es un feeling verb, ¿cierto? Love, like, hate, feeling verb, state verb. I'm studying English online right now. So I'm needing. I need the internet. I need the internet. I need an state. I need. ¿Necesita o no necesita? No es que estoy necesitando. ¿Ya? Ahí nos juega una mala pasada el Spanish. No es Spanish, es English. Entonces aquí es black and white. O yes or no. I need the internet. For a new phone because my phone is very old. I'm looking. ¿Qué quiere decir en este caso? I'm looking for. Estoy buscando. I'm looking for. Exacto. I'm looking for. Aquí el verbo look ya no es un verbo que expresa uno de los sentidos, que es el hecho de mirar, ¿cierto? Porque el verbo no va solo. El verbo va con una preposición, que es for. Va junto. Entonces ahora ya no es look de look, sino es look for the search. That you need something. You're looking for a new phone. Esto, úsenlo junto cuando expresan buscar algo. Look for. I look for. I'm looking for. I'm looking for my book. I don't know where is my book. I'm looking for my book. Most people, friends on Facebook, that they never talk to face. Have. Have. Va solo, el verbo have va solo porque después es friends, and express a possession. We possess friends. In a way. Most people have friends on Facebook that they don't never talk to face. That's it. Yeah? That's why. Yeah. How do you communicate? Este es el otro. How do you communicate? Es una manera diferente de la primera pregunta del inicio, que es how do you keep in touch with people? You know, the first one. How do you keep in touch with people? There you have another one. How do you communicate? How do you communicate? When I want to get together with friends, I normally. Aquí ya varía. Okay? When we communicate with people or when we keep in touch with people, depend on the context. Yeah? When you go out with friends, what do you do?
How do you communicate? When you need your mom, when the other person is your mom, the way of communication is different, right? When you have to communicate with your teacher or your boss, the way of communication is different. So depend on the situation to choose the correct way of communication. So that's the point here. So as a teacher, ya sé, I share los diferentes medios. Okay, I share photos, I chat, I comment, whatever. Now you have to give information, specific information. In what situation you use a specific way of communication. Like the examples you have here. Aquí es algo más pequeño. When I want to get together with friends, I normally, and then you choose. Message them on Facebook, text them, call them. What do you do? When I'm feeling happy and I want to share good news with people that live far away, that's different, right? Your mom that live in another country, your family that live in another country, your best friend that live in another country, in another city, in another department, how you share your information. You call, you send a WhatsApp, you get you send an email. In what situation do you use a way of communication? When I'm feeling sad, I prefer to speak to people. I prefer to speak to people on the phone, on Skype, face to face. What do you do? On my best friend's birthday, I usually send what? I usually share important photos. Important photos. No, any photo. Important photos. What do you do? When I want to keep in touch with all friends, aquí ya le ponemos sentido al grupo de personas que va a recibir. All friends, family, best friends, friends, classmate, teacher, boss, colleagues. What do you do? Yeah, that's the point. Here you have 6 examples. ¿Cómo yo puedo aumentar a esto? Pues si tienen aquí el inicio, pueden comenzar diciendo when. When, me dan el contexto, blah, 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 blah. What is the context? What do you do? I normally text them, I normally message them, I normally call them, I usually blah, blah, blah. Right? O directamente pone, on my mother's birthday or on my mother's day, what do you do? ¿No? Tienen 2 situaciones. Okay? That's your first practice. I'm going to call it practice. No homework because you will have another homework. But this is practice. To let you practice how you can use the different ways of communication. Using the different verbs. Call, receive, get, reply, comment, post, call. Creo que ya dije call, pero igual, ¿no? Using these different situations para que no se queden solo con uno y en mi examen oral solo se acuerden de decir uno. ¿Ya? Those practice, por el momento, you're gonna send those practice on the WhatsApp group. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer en el WhatsApp group? Siguiendo este modelo del quiz. ¿En qué situación? And what way of communication you use. Yeah? When it's your English classes and you want to communicate with your friends, with your classmate, how you communicate. You use a WhatsApp, you send an email, you call, how you communicate with your classmate.
Situation and way of communication. Okay. This practice, you have the whole week to send your comments to WhatsApp group. Now, today, tomorrow, after tomorrow, on Wednesday, on Thursday, but send something. Let me know that you are practicing on the WhatsApp group. Okay, please. Because this is the class until next Saturday. I need to make sure that you are practicing. Yep. To finish this idea. Okay. Now let's gonna move on to the page number 6. On page number 6, it's a written. Here we're gonna learn, well, practice actually and in fact. Actually and in fact. Vamos a usar estos dos. A week without my smartphone. Seguimos hablando de communication. Now we are gonna learn or read about a specific device, which is the cell phone. What happened in our life when we didn't have a cell phone, when we didn't have our cell phones, or when our cell phone doesn't work. What is different in our life? So when you have a text, here you have a technique. It says skimming a text. General information about a reading. If you have a reading, if you have an article and your article have a title, read a title, look at the images, and try to create a general idea about the reading text. You have a picture. Here, the picture, people are happy. People are laughing. They are sharing something. They are discussing something. The title also gives you information about what's going on with this. Está hablando de vaqueros. Está hablando de el espacio, right? The title, the picture provides enough information to you to let it create a general overview. Yeah? Está hablando de qué? What is the principal topic in this written text? Read the first paragraph, read the first sentence. Cuando dice skimming es algo rápido. Las primeras líneas de cada paragraph. Ok, habla de esto. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? El título nos da una idea, ¿cierto? A week without my cell phone. Without is no cell phone. No cell phone for a week. No cell phone for a week. What happened here? It says, no, that's not part. In this, we have 2 exercises. Set. We're going to read the paragraph 2 from 6 on what is the main idea of each paragraph. Match the paragraph with ideas. Tenemos principal ideas, quiere decir, en cada paragraph que ustedes tienen aquí 1, 2, 3, blah, 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 ¿cierto? What is the principal, the general idea in this paragraph number 3? ¿Qué está hablando? ¿Qué dice? En simples palabras. And there you are. With no smartphone, he felt less tired. He worked better. He communicated more often face-to-face or in person. There were more advantages than disadvantages. Advantages, it's the positive things. Disadvantages, the negative things, or the negative aspect. Recuerden, el tema es no cell phone for a week, from Monday to Sunday. No cell phone. You have positive aspect and negative aspect. So you have advantages and disadvantages when you and no cell phone in your life. That's it. He found things to do, entertain, and to entertain himself. You know, your life is not just a cell phone. That's the idea with this text. And apart from that,
we have a true-false sentence again. En el true-false sentence tenemos the writer stopped using his smartphone because of an article he read. Normally, his smartphone distracts him when he's working. He has become a better listener when he's with friends. He has become. He has become. Become en este caso es el verbo. A ver, literalmente el verbo become es convertirse, ¿cierto? Pero es una situación donde cambiamos nuestra personalidad. ¿Ok? He become, se volvió, se convirtió en algo más. En este caso dice, he become a better listener. ¿No? Con el cell phone es una persona y sin el cell phone la actitud diferente, cambió su actitud. ¿No? Como persona, cambió, se convirtió en alguien diferente que cuando tenía el cell phone. He has become a better listener when he is with friends. He doesn't enjoy reading books and newspaper anymore. The light from smartphone screens help us sleep. The light. The light. The writer now uses his smartphone differently than before. En ese tipo de ejercicios, cuando tenemos un reading, especially on your test, read instructions first. What you're gonna do. It's a true-false activity, it's a question, it's a matching, it's a choosing. What is the thing that you have to do based on the written text? Porque el texto no está de ahí para simplemente leerlo y ya, ¿cierto? You have to look for information from the book, from the written text to answer something. So there you are. David Sharp. David Sharp. David Sharp. David Sharp. A ver, ¿quién está por aquí? David Sharp. Vamos a darle a David Sharp. Rocío. Rocío, you're going to help us. Number 1, please. Read, teacher? Okay. When I read that we spend 3 hours every day checking our smartphones, I was surprised. What was I missing in the real world when walking down the street? Lost in a virtual world of social media updates and video of dogs or bicycles? I promised myself it would use my smartphone less, but it didn't happen. But then when my phone died and I had to wait a week for a new one, would I survive? I thought it would be hard, but in fact, I was pretty easy and surprising in a good way for a number of reasons. That's introduction. That's it. That's great. Vean que la pregunta que tenemos aquí es bastante larga, ¿cierto? Empieza desde what. What? When you read that in a newspaper, it says, wow. And then you ask yourself, what was I missing in the real world? When es el contexto. When. Dan ejemplos. ¿En qué situaciones? When walking down the street, when lost in a virtual world, and social media, made up videos of dogs and bicycles. What was I missing in the real world? Okay. I surprised myself I would use my smartphone. No, I promised it would use my smartphone less. Este es un condicional. Nos prometemos siempre, ¿cierto? Lo voy a usar menos, lo usaría menos, pero no. Esta es una expresión. My phone died. My phone died. My phone died. Podemos decir cuando ya no funciona más. My phone doesn't work.
or my phone died. Se cayó, se metió al agua, whatever, and now it's not working. Your phone died. So you need another one. In that situation. I thought it would be hard. I thought. Vea que está hablando en pasado, ¿cierto? Está hablando en pasado. This happened, and I thought. Thought es el pasado de think. So in the past, I thought it would be hard. But in fact, este in fact, hasta aquí era una idea, ¿cierto? Hoy my phone died. Hoy fue el último día que usé mi phone. My phone died. Entonces yo creo una idea. ¿Cómo va a ser mi futuro sin mi celular? Oh my God. It would be hard. Es un pensamiento, es una predicción. Estoy prediciendo algo para el futuro. Ok. In fact, y aquí viene ya una vez que ha pasado el tiempo. In fact, it was pretty easy. Pero de hecho, cuando usamos in fact es de hecho. No había sido tan difícil. Ahora que ya lo viví, ahora que ya lo experimenté, tengo una información real. Por eso utilizo in fact. ¿Ok? Ya sé cómo fue. Puedo dar algo real. In fact, it was easy. It was pretty easy. In a good way. And surprising in a good way. Esta es otra frase que podemos copiar nosotros. Surprising in a good way. Cuando algo nos pasa, ¿cierto? It was surprising in a good way. Porque hay las sorpresas malas. En este caso era una sorpresa buena. And surprising in a good way. ¿No? In a good way. En el buen sentido. For a number of reasons. For a number of reasons. Como ven, es la introducción, el primer parágrafo que va introduciendo las razones. El resto de los parágrafos va a ir describiendo esta idea final. ¿Por qué digo yo que fue fácil? Más o menos fácil. ¿Por qué digo que fue sorprendente en el buen sentido? Los siguientes parágrafos van a reforzar lo que yo estoy mencionando en el primero. ¿Ok? That's your introduction. Vamos con number 2. ¿Qué sucede? The first result. Todo va enlazado. La primera razón, the first result. Vean cómo empieza. Was pretty amazing. Was pretty amazing. Una idea positiva. Chelsea, you continue, please. Yes, teacher. Sorry. May you read, please? Amazing, Mary, yes. No lo escuché bien. Chelsea, can Sí, you sí, sí. read? Can you read paragraph number 2? Okay. The first result was pretty amazing. On the first day in the office without my phone, I was taking more deeply and concentrate more. I have rediscovered my brain. Not having access to my favorite apps meant that I was interrupted every 5 minutes by social media alerts, social score, and WhatsApp group messenger. Without that contradiction, I was more
productive, and feel satisfied that I don't better hot. Ok, ya. Si al inicio digo que esta idea de no cell phone in my life for a week was good, was easy and surprising in a good way, tengo que mantener ese sentido positivo, ¿cierto? En todo el párrafo. Si desde el inicio estoy diciendo eso, tengo que mantener. Y en el primer parágrafo continúa con ese sentido positivo. The first result was pretty amazing. Amazing, positive attitude. Y empezamos a describir. On the first day, without my phone, I was thinking more deeply and concentrating more. I was thinking more deeply and concentrating more. Okay? I was thinking more deeply. This is the action of think. I had rediscovered my brain, nuestro cerebro, más alerta. ¿No? Because now you don't have a cell phone, now you have to work with your brain more alert. Not having access to my favorite app meant el no tener acceso al internet, a social media, significó esto, ¿okay? O resultó en esto. Eso quiere decir meant. Not having access to my favorite app meant that I wasn't interrupted every 5 minutes. Okay, meant that. El no tener esto, el no tener acceso a esto, me llevó a esto, o significó esto. ¿No? Significó que esto. I wasn't interrupted every 5 minutes by social media, alert, soccer score, and soccer messages. Otra ventaja, otra sorpresa positiva. Without this distraction, cuando habla de distraction, habla de los WhatsApp, habla de los social alert y todo aquello. Without this distraction, I was more productive and felt satisfied. You were, more productive and felt satisfied. That I had done a better job. Okay? Todas las razones que puso aquí, todos los adjectives, positive, because that person described these surprising things that happened with no cell phone for a week. The first day. And it's just the first day. No, vamos con number 3. Dice another result. Another result. Another result. I don't know. Marcos. Another result. Okay. Another result was that I actually talked to people more and felt more connected to them. Although we weren't in constant contact online. At lunch with friends one day, I realized I was being more responsive to their news and sympathetic to their problems because I wasn't constantly checking my phone. Another day, I was in a new city and I asked people for directions instead of using an app. Their kindness made me feel welcome and discovered my brain has a very good GPS. Yeah, there you are. Talk to. Ese fue el primer cambio grande que se vio, ¿cierto? No more cell phone. You have to talk to people. You have to talk to people. Talk to other people. ¿Qué causó eso? O sea, esta nueva actividad que causa en David, y eso es lo que está expresando. Las nuevas experiencias, how you felt. Talk to people, how change you.
How make you feel? You feel better? You feel satisfied? You feel more connected to them? Responsive and sympathetic. Son características que vas descubriendo que eres, que tienes, ¿cierto? You are sympathetic, you are responsive, you are friendly, kindly. Another day. Vamos a describir otro día. Direction instead of. Instead of es una palabra que usamos de conector en vez de, ¿cierto? Recuerden, no hay cell phone, no hay GPS en el cell phone. So, instead of using your cell phone, ¿qué hemos hecho? Ask people. So, you ask people instead of, que viene a ser en vez de usarla. Their kindness. Their kindness made me feel welcome. Their kindness. Kindness es una es un sustantivo que viene del adjetivo kind, amable. Si es el sustantivo, es la amabilidad de las personas, ¿cierto? Ahora que tengo que hablar con ellas, descubro que son amables. Y esa amabilidad me hace sentir bien, ¿cierto? Because of that. Y todo esto ocurre por el hecho de no cell phone and you have to talk to people. That kindness made me feel welcome. Made me feel welcome. Y ese es un comentario aparte. I discovered my brain has a very good GPS. ¿No? Puedo llegar sin la app, sin myself. ¿Qué más? I was worried. I was worried. I was worried. A ver, ¿quién está por aquí? Paola. Sandoval. Yes, teacher. May you read, please? Number 4. Okay, teacher. I was worried that I would be bored without my phone as entertainment, but actually I enjoy it. I forgot how much I love books and newspaper. I also forgot how much I enjoy doing Sudoku puzzles. I had an app for that on my smartphone, but never use it. Doing one every day in the newspaper felt a lot more special, and it became part of my morning routine. My brain felt a lot sharper and much more ready for the day ahead as a resume. Ok. A ver. En la primera parte expresamos una preocupación, ¿cierto? I was worried. Teníamos una preocupación. Primera vez que nos quedamos sin cell phone. ¿Qué pasa con mi entretenimiento? ¿Qué pasa con mis TikToks? I was worried. Entonces, ¿cómo expresamos eso antes de que pase? ¿Ya? Antes de que pase. I was worried. I would be bored. I would be bored. Yo pensé, sin cell phone, me aburriría. ¿No? Sin cell phone me aburriría si no hay cell phone. Necesito entertainment. But actually, I enjoy it. Este actually es en realidad. Tenía un pensamiento que lo expreso antes de que suceda. Pero la realidad fue diferente, ¿cierto? Ya que lo experimenté, fue diferente. Entonces, ese es el actually. El actually lo usamos en estas situaciones. Cuando expresamos algo, una preocupación o una predicción que hacemos
antes que suceda. Por eso se llaman predicciones, sí. Entonces, expresamos eso y después que ya lo hemos experimentado, lo hemos vivido, decimos, but actually, it was different. ¿No? En realidad, fue diferente. No fue lo que había yo pensado primero. No fue lo que me imaginaba. En realidad fue diferente. Por eso es que actually y in fact vienen juntos. ¿No? Y lo estamos así. Predecimos algo primero, creamos una idea aquí en este mundo imaginario y después que ya lo hemos experimentado, damos el resultado real. ¿Qué pasó? In fact, it was different. Actually, it was different. ¿No? Se usan interchangeable. I forgotten. I forgotten. Forgotten, esto está conjugado en el, a ver si se acuerdan, ¿en qué tiempo está conjugado el forgotten? Pasado perfecto. Pasado perfecto. El forgotten es el past participle o el verbo número 3. ¿Se acuerdan del verbo número 3? Past participle. Y lo usamos con los tiempos perfectos. En este caso es un pasado perfecto. I had forgotten how much. Lo mismo sucede más abajo cuando dice I had also forgotten. I had also forgotten. Todo está hablando de pasado. En este caso utiliza pasado simple y pasado perfecto. Sudoku puzzle. 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 Este juego. Este puzzle. Este sudoku. Sudoku puzzle. Es un juego de mesa. ¿No? Es un board game. I never used it, doing it every day in the newspaper, felt more special, and it became part of my morning routine. Volvemos a usar el verbo became, ¿ya? Pero ahora hablamos de la de estos nuevos hábitos. El hecho de volver con el newspaper, el hecho de volver a usar real sudokus, real, todos estos juegos. Ahora esto se volvió parte de la rutina. ¿Ya? My brain, otra vez hablamos del cerebro. My brain felt a lot of sharper. Sharper viene a ser ágil. El hecho que lo hacemos trabajar con estos diferentes jueguitos, ¿cierto? Cuando Sudoku, el newspaper, bla, 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 ya se volvió más alerta, más ágil. Sharper and much more ready for the day ahead as a result. For the day ahead. For the day ahead viene a ser para el día, ¿cierto? Si empezamos activos desde la mañana, porque hacemos trabajar el cerebro desde la mañana, reading, playing these things. Durante el día, the brain ready. Va a trabajar más y mejor. So, your brain, or my brain, felt a lot of sharper and much more ready. Your brain is ready for the day ahead. Para el día, ¿no? As a result. Hay bastantes cosas aquí que nos van a servir. 5. A ver, ¿quién más? Genesis. Okay, thank you. 5. One completely unexpected result of not having a smartphone was that I sleep so much better and feel more awake in the morning. At night, I relax with the books before going to sleep instead of watching Netflix or reading the news on my phone. Apparently, the blue light from smartphone screen makes our brain think it's morning, so it's relaxing chemicals to wake us up just when we are trying to get to sleep. That's not very smart. Y aquí está hablando algo que tenemos en el true false activity, right? One completely unexpected result. One completely unexpected result of not having a smartphone was. And then completely unexpected. Le damos más énfasis cuando decimos one completely unexpected result.
Okay, que no esperábamos para nada, que no se nos cruzó por ninguna de las opciones de cosas que pasarían, que posiblemente iban a pasar con no cell phones in a week. So unexpected. I slept so much better. I felt more awake in the morning. Awake, vean la diferencia de awake con wake up, que lo tenemos más abajo. Awake es estar despierto, ¿cierto? Estar despierto, o sea, en el hecho de levantarse sin flojera, levantarse a la primera, ¿no? Estar activos, awake. In the morning. At night, relax with a book, instead of watching Netflix or reading newspaper. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Apparently, no estamos seguros. ¿Ok? Esta información que yo estoy dando, no estoy seguro, es una idea mía así loca que me salió. Entonces, utilizo apparently. ¿Ya? Según yo, según lo que yo deduzco. Apparently, the blue light from a smartphone screen makes our brain think it's morning. Entonces, al hacer esto, our brain release chemical to wake us up. So, that's not very smart. Hacemos todo lo contrario. Si queremos dormir y hacemos eso, no, it's not working. It's not good. Y vamos con el último. ¿Ya? Number six. A ver, ¿dónde están? Harry, you, number 6. Okay, teacher. Of course, at times it was extremely inconvenient to have the no cell phone internet connection, but all in all, there were a lot of benefits to not being connected 24/7. Although I was jumping for joy when my new smartphone arrived, I'm a lot more careful about how much I use it now. So, if you think you use your smartphone too much, put it away for a few days and see what happens. You never know, you may become smarter. Okay, so there you are. Thank you. At times, esta frasecita de aquí, at time, viene a ser a veces. Okay. No es que toda la semana fue happiness, sino que a veces ahí sí nos causó kind of problems. At time. Hubo situaciones, quiere decir, hubo situaciones en las que sí necesitaba, era necesario, era urgente el cell phone y no lo tenía. It was an inconvenient. But all in all, este all in all es una frase que damos para resumir, ¿ok? Para resumir toda la experiencia. Hemos detallado en el primer parágrafo, segundo parágrafo, tercer parágrafo, bla, 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 bla. Entonces ahora, con todo y todo, puede ser así, o en general, o para resumir la historia, esas ideas puede ser all in all. ¿Vale? All in all, con lo bueno y con lo malo, but all in all, there were a lot of benefits not to have or to not being connected 24/7. Y a esta expresión nos referimos, o a esta expresión me refería yo cuando les decía y les hablaba de Richmond, por ejemplo, ¿cierto? Cuando it's open 24/7, 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. So, if you are with your cell phone 24/7, if you are connected 24/7, there you are. I jumping for joy. Es una manera de decir que sí estuvimos súper contentos cuando recibimos el cell phone. O cuando recibimos algo y nos ponemos y saltamos de alegría, ¿cierto? Cuando nos llena de felicidad tener algo o comprar algo o obtener algo.
Jumping for joy. I am jumping for joy. O I was jumping for joy. Entonces, literalmente saltar de alegría, de felicidad por algo. I'm a lot of more careful about blah, blah, blah. If you think you're using smartphones too much, put it away. Put it away. Esta es una expresión. Put something, a cell phone, whatever, away. ¿No? Dejar de lado. Si tienen el cell phone 24/7, hagan eso. Put it away. Déjenlo de lado un rato. ¿No? Si están ahí con el video game, put it away for a few days. Try on, why not? For a few days. Put it away. Put it away and see what happens. Put it away. You never know. You never know. You never know. You may become smarter. Nunca se sabe, ¿cierto? Inténtenlo. You never know. You never know. Practice your English. You never know. Maybe you're gonna become fluently. Try it. No? You never know. So, there you are. Okay, expressions, sobre todo expressions, frases y vocabulario relacionado a cómo contar experiencias. ¿Ya? Vean que aquí David, desde el inicio, indicó que tenía pros and cons, tenía advantages and disadvantages. Y lo mencionó. Desde el inicio decía, it was pretty easy. No cell phone for a week, it was pretty easy. For this reason, this, and that. La mayoría de los paragraphs están llenos de situaciones. ¿Cómo esas situaciones make you feel? And positive comments. Y casi al final mencionó al menos un disadvantage. ¿Ya? Para que no todo sea positivo. Porque al principio hemos dicho eso. Hay advantages and hay disadvantages. En el paragraph number 6 hizo eso. Y ya resumió con all in all. But all in all, it was a good experience. Something like that. But all in all, that's the idea. Entonces, a ver, vamos a ver cómo nos fue con main ideas. Main ideas. A ver, vamos a ver de nuevo. En el paragraph number 2, que ya empezamos a hablar de esto, ¿qué idea trae el paragraph number 2? ¿Cuál de los principles ideas habla? Estamos hablando de esta parte, del paragraph number 3. We have 5 paragraphs Number with 5 D? principal ideas. Number 2. No, habla number D. O sea, the letter D is the number 1. Yeah, but number 1 es la introducción. Number 1 no coincide, o sea, no está dentro de las opciones. Number 1 siempre es la introducción. ¿Ya? Es a partir del number 2. ¿Cuál es la idea en number 2? Es the letter B. Work it better. Work it better. Work it better. Lo dice, ¿cierto? Y finaliza el paragraph diciendo eso. I was more productive and I feel satisfied that I have done a better job. Está relacionado. A better job. Entonces, este es idea B. Paragraph number 3. ¿Sí? Letter C. ¿Qué dice letter C? He communicated more often face to face. Face to face. Face to face. Y lo menciona, ¿cierto? Da detalles ahí. Habla de people. I was in a new city and I asked people for direction. Their kindness made me feel welcome. You know, that's the idea. These things.
Paragraph number 4. Letter ¿De qué E. habla number 4? ¿Qué dice letter E? Letter E dice he found things to do to entertain himself. ¿Cierto? Ya habla aquí del newspaper, del sudoku, bla, bla, bla. Exacto. Idea. Esta es la idea principal de este párrafo. Number 5. Letter A. Letter A. ¿Qué dice letter A? With no smartphone, he felt less tired. Less tired. Exactly. Less tired. Habla aquí, ¿cierto? Del blue light in the smartphone. What happened with blue light. And all that stuff. And obviously, paragraph number 6. Habla de... Nos queda... Letter D. Letter D. Letter D. Letter D. There were more advantages than disadvantages. ¿Cierto? Aquí recién menciona un disadvantage. Extremely. El resto, puro positive aspect. Ok, entiende entonces. Ahora sí vamos con el true false. ¿No? True false activity. True false activity. ¿Qué me dicen en number 1? The writer stopped using his smartphone because of an article he read. False. False. Ok. False. A pesar de que menciona el artículo, a pesar de que dice it was interesting, esa no fue la razón. Right? Normally, his smartphone distracted him when he's working. True. True. Mm-hmm. He has become a better listener when he's with friends. True. True. He doesn't enjoy reading books and newspaper anymore. False. False. Más bien fue lo opuesto. Yeah. The light from a smartphone screen help us sleep. False. False. Exactly. There you are. The writer now uses his smartphone differently than before. True. True. Solo dice differently. No dice que lo usa menos o que ya no lo usa. Solo dice differently. Y es lo que en el artículo dice él igual. ¿Cierto? Al final dice... ¿dónde dice? Yeah. I am a lot of more careful about how much I use it now. Solo dice careful, more careful. No dice cuánto tiempo, si redujo, si no. Solo dice more careful. So in a different way. That's it. Y aquí en este pequeño box les vuelvo a explicar el uso de actually and in fact. Actually and in fact, it's to say that something is surprising and unexpected. We can use actually or in fact. Okay? I was worried that I would be bored without my phone as an entertainment, but actually I enjoy it. Aquí les dice que nosotros, antes de experimentar algo nuevo, creamos una idea en la mente, ¿cierto? Uy, no me va a gustar. Es horrible, es muy caro o es muy lejos, sin ni siquiera hacerlo, experimentarlo. Una vez experimentado, el resultado nos sorprende, porque no es lo que habíamos esperado, ¿cierto? Entonces ahí es donde ustedes mencionan la idea principal, mencionan la predicción que hicieron antes de experimentar algo y utilizan o actually o in fact para mencionar que el resultado real fue totalmente diferente a lo que ustedes habían pensado. It's an unexpected situation or result. Por eso les dice acá, unexpected, and we use actually or in fact.
We can use actually at the start of a phrase, before a main verb, or after be. We use in fact at the start of a phrase. Vean cómo lo utilizamos. At the start of a phrase, but actually I enjoyed. En esta oración viene al inicio, porque vean la comita, al inicio de la oración y recién viene la oración. Or before the main verb or after be. Or after be. In fact, at the start of a phrase. At the start of a phrase. Solo hay que tener cuidado. Ambos significan lo mismo. Pero dónde colocarlo en la oración es el detalle. ¿Ah? ¿Dónde va? Es el detalle. Tener más cuidado con actually. 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 Aquí. My friends say I'm addicted to my new smartphone. Según la regla, ¿cuál corresponde? Hablamos de addicted to my new smartphone. New smartphone. The letter B. Maybe. Letter B. Tienen concordancia, ¿cierto? Hablamos de addicted to a new smartphone. Actually, I don't use it as much as my old one. My teacher's surprise because Letter D. Because I actually passed the exam. My teacher's surprised because actually I passed the exam. Team thought the movie was on at 8:30 this evening. Letter C. Letter A. Estamos hablando de movie. Estamos hablando del tiempo. At 8:30 this evening. But it was on yesterday, not today. I thought I was going away this weekend. But in fact, I'm staying at home. I'm staying at home. ¿Qué sucede con actually? Vean y pónganle atención a actually. Puede ir al inicio, antes de la oración. Puede ir después del verbo be. It was actually on. Y puede ir antes de cualquier otro verbo. ¿Ah? Dentro de la oración. 3 lugares. Al inicio, después de be o antes de cualquier otro verbo. ¿Ah? Y en cambio, in fact, viene al inicio. Al inicio, but in fact, y entre comas. But in fact, I'm staying at home. Ahí. In fact, simple, bonito. Antes. In fact. El actually es el que nos va a causar dudas. ¿No? Teacher, entonces podemos determinar que el actually podemos hablarlo más, si se puede decir, oralmente, y in fact, si yo hago lectura, es donde más lo voy a ver como recurrente, ¿no? En cualquier lectura que yo haga. Podemos Exacto. determinar de ese modo también. Ambos significan lo mismo. Ambos significan lo mismo, que expresan una inesperada, un inesperado resultado. ¿No? Sí es cierto, Harry, el actually es más común escucharlo en conversaciones. ¿No? Y in fact, en textos. Pero no quiere decir que no lo podemos usar en conversaciones, se puede. Solo que se ve más en textos.
porque es un link formal. In fact. Suena más formal, más académico, su writing. Okay? That's it. Esas son dos palabritas que usamos cuando estamos viendo estos detalles. ¿Ya? Ok. Hasta ahora vamos la mitad del libro. Oh my God, vamos la mitad del libro. Y hemos visto varias cosas. Recordamos simple past, when you use simple past. Y esta pregunta ustedes se la tienen que hacer antes de empezar a hacer oraciones o cuando estén practicando o repasando o lo que sea. When do I use simple past in English? When do I use? When? In what situation I use simple past? To talk about routines, to talk about facts. Ahí vuelven a ver la palabra facts. To talk about two things. When do I use present continuous? This tense. When? In what situation? Temporary situations and things that are happening now. What is that help that you need? How do I use simple present? How do I use simple past? Simple present I use with frequency adverb and expression of frequency. Esas son las dos ayudas del simple present. How do I use present continuous? I use it with the expressions. You have three in things that are happening now. You say now, right now, and at the moment. Temporary situation, you need to specify the time that your activity is gonna last. I'm doing something this month, this week, today, this year. All right? This activity has a temporary, has a beginning and has an end. And you know that this activity has an end. You mentioned. All right? And also, we talk about the active or action verbs and state verbs. The number 9, how did you communicate? Be careful with the state verbs because you have 4 categories on state verbs. You have feeling verbs, you have thoughts and opinion verbs, you have state verbs, and taste verb or senses verbs. El que tiene más listado es el de thoughts and opinion y el de states. I think so. El de state. So that's why you need to use your chart. And also, we now learned how to use actually and in fact on a reading. How do I use it? How do I use it actually in my conversation? In my writing, when you write something, how do I use in fact or actually? El que tiene más usos o el que tiene más lugares dentro de la idea is actually, because you have 3 different places. At the beginning of your sentence, before the main verb, or after the verb be. Como siempre, el verb be saliendo a relucir, ¿cierto? Tiene sus propios usos. ¿Ya? That's the idea with this. Vamos a ver. Y esta es la parte 1C de unit number 1. 1C is question forms. Say, tell, speak, and talk. ¿Ya? Les tengo por aquí. A ver, espérenme. Antes que pasemos allá. ¿Qué es esto? Ya. Les tengo por aquí el resumen que podemos hacer de lo que hemos avanzado. Lo que más nos vamos a tener que practicar es la parte de vocabulary. El hecho de usar face to face now, on average, because you're talking about communication, and you need to use this kind of vocabulary. The average person,
The average person, it's another way to say the standard person. Standard person, because you're talking about percentage. Nowadays, what happened now in our life, in the present? Nowadays, people use a lot of social media sites. Social media sites. Because that's true, right? Teacher, una Yeah. consulta, perdón que interrumpa. Nowadays, ¿podemos decir que es un sinónimo también de actually o in fact? ¿O va muy lejos de ella? Nada que ver. Nowadays es para decir in the present. Lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Ya? Que es lo normal en el diario vivir de las personas. Nowadays. Un sinónimo de nowadays es these days, que lo tienen igual en su texto. Les hice resaltar. These days. O in the present. In the present. El diario vivir de las personas. ¿Qué hacemos las personas en el presente? Nowadays, these days, in the present, we use a lot of social media sites. Actually es en realidad, pero en realidad viene a ser resultado de una experiencia vivida donde usted imaginó algo, pero el resultado fue totalmente diferente. El resultado le causó una sorpresa para usted. Usted no esperaba este resultado. Como lo hemos visto, ¿cierto? Perdí el celular hoy, ya me imagino mi vida sin celular, va a ser aburridísima, va a ser difícil, pero ya pasó una semana, ya lo he vivido, ya lo he experimentado y el resultado de no tener celular por una semana me sorprendió. En realidad no fue lo que yo esperaba, fue diferente. Ese es el actually o el in fact, si es que quiere. Así que son nothing to do. Nothing to do. Luego de esto tenemos verbs. To last. El primero es to last, que es el primero que vimos. Habla de la duración de algo. Con los phone calls, ¿cierto? Hablaba en el primer artículo, hablaba de las llamadas que duran 1 minuto. Eso es last. Your phone call lasts 1 minute. And in the past, it lasts 3 minutes. They talk about time. Spend about es un aproximado de cuánto tiempo gastamos en algo. You spend about 3-4 hours on Facebook, on TikTok. To speak, to share, to comment on, to check, to call, to prefer, to visit, son verbos propios de este tema de communication, social media, phone, calls, messages, apps, whatever. ¿Ah? Usamos estos verbos. En el present simple, con action verbs and state verbs, otra vez les vuelvo a recalcar las 4 categories: feelings, thoughts and opinions, state and sense. ¿Ah? Cuando hablamos de senses, hablamos de los verbos donde necesitamos pues nuestros sentidos, ¿cierto? You need your nose to smell. You need your tongue to taste. You need your ear to hear, right? You need your skin to touch, to feel something. So that's why we call it senses verb. Senses verb. Ya, esto es otra cosa. Y esto es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? El hecho de usar los cuatro verbos que tenemos para la misma acción. Si lo pensamos en español, igual es lo mismo, ¿cierto? Tenemos hablar, conversar, charlar, y todo habla de producir, ¿cierto? De sacar palabras. Es lo mismo aquí, pero aquí tenemos 4. ¿Qué coño? Tenemos el hecho de... ¿dónde está? Sí lo tengo, espérense. El hecho de talk, say, speak and tell. Hay varias definiciones, pero creo que esta es la más sencilla por el momento. Cuando hablamos de talk,
Dice, ¿cierto? Conversational exchange and informal communication. Es una manera informal, coloquial, común de hablar de conversaciones. Talk. Doctor talks with the family about patient's problem. Es un intercambio de información. ¿Ok? La forma más rápida de decir que conversé con alguien. Speak habla de la habilidad que todo ser humano tiene para producir sonido y crear palabras y aquí, ¿ya? La habilidad de hablar, de crear sonidos, de sacar palabras. Speak. Say is when you express a thought, opinion, or suggestion. En este caso, say habla de un solo lado de la conversación. ¿No? No es un intercambio de información. No es que yo les hablo, ustedes me hablan, yo les hablo, ustedes me hablan. No. Say es de un lado. Mi opinión, yo la digo. ¿Ok? Lo que enfatiza say es que la persona expresa la idea. Y no importa si le responden, si están de acuerdo, no ponemos, no resaltamos quién lo recibe, resaltamos quién lo dice. ¿Ah? Say, you express your opinion. I like it. ¿A quién se lo dice? ¿Cuándo se lo dice? No viene al caso. Say, express your opinion. Tell es el que sí. Tell dice, give information or instruction to a person. Tell sí. Tell es darle información y también mencionar quién la recibe. Ahí es importante quién recibe la información. Yo le digo a Alejandra que lea. I tell her. I tell her. I tell you. I tell Stephanie. I tell my family. I tell my mom. Cuando decimos tell es porque vamos a mencionar quién recibe la información. Cuando es say, solo decimos qué dice. Expresa la opinión. No importa quién lo recibe. ¿No? Speak, la habilidad, el hecho de poder hablar. And talk son charlas, conversaciones. La forma más recurrente de decir una conversación, de decir que estamos en una conversación. That's it. ¿Ya? Vamos a verlo luego, esto de say, tell, speak and talk. Question forms. Creo que esto no lo hemos visto antes. A ver, ¿me acuerdan? No me acuerdo. Question forms. No me acuerdo. Hasta ahora, si ustedes hacen memoria, ¿cuántos tipos de preguntas conocen? ¿Cómo se les llama a las preguntas? Vamos a reformular. ¿Cuántos tipos de preguntas ustedes pueden crear? ¿Se refiere a la primera palabra con la que puedo iniciar una No, pregunta? la estructura. Si yo les digo, díganme un yes, no question. Formúlenme. Las que tienen W question. A ver, a esta instrucción, ¿cómo ustedes me responden? Luego vamos a ver la fórmula y todo aquello. Formúlenme un yes, no question. Do you want to be? Are you a singer? Are you a singer? ¿Otra manera de hacer un yes, no question? Utilizando el do. Do you have a car, for example? Do you have a car?
What do you Sigue siendo un yes no question, ¿cierto? Sigue siendo un yes no, así se le llama. Esa es la instrucción. Esa es una forma de hacer preguntas. Un yes no question. Ustedes me lo harán en verbo to be. Are you a teacher? Do you have a car? Does she have a car? Me lo pueden hacer incluso en pasado, ¿cierto? Did you have lunch? Did she work? Está en pasado, pero sigue siendo un yes no question. A eso me refiero. ¿Qué otro tipo de pregunta conoce? De ahí creo uno lo mencionó. Uno es el yes no question. ¿El otro? WH question. Exactly. WH question word. ¿Cierto? Cuando usamos los WH question word. What's your name? How old are you? ¿Qué más saben? Where are you from? Where are you from? ¿Qué más? Where do you live? How long? Where do you live? How long? How long, Kepper? How long? When is your birthday? When is your birthday? Yeah. What is your favorite food? What is your favorite food? How many brothers do you have? How many sisters do you have? What time is it? How do you spell your name? ¿Cierto? Todas esas, pasado, presente, futuro, si empieza con una WH question word, pues es una WH question. Son dos, ¿cierto? Se ve mucho, pero solo son dos. I'm sorry. Y les falta todavía. Y eso es lo que vamos a ver acá. Formas de hacer preguntas. Ya sabemos el yes, no question. Si yo les pido un yes, no question, me hacen un yes, no question. En present, past o future, pero me hacen. Si yo les pido un WH question, igual me formulan, ¿cierto? What's your name? Bla, 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 bla. Ahora vamos a ver más opciones. Hay más alternativas para hacer preguntas en English, aparte de esas dos. Y eso es lo que habla en esta parte de question forms. ¿Ya? Question forms y vamos a despejar dudas con say, tell, speak and talk. ¿Ok? En esta parte de aquí dice, what are the people in the picture lying about? Y nos vamos a centrar en el verbo lie. 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 Lie when people don't tell the truth. False information. No? When people lie. Why people lie. In what situations you lie. That's the point. Okay. Solamente es un pequeño introduction de lo que vamos a ver en la siguiente parte, pero esto es con calma y paciencia y ánimos, que ahorita casi no tenemos. Lo que hemos hecho ahora, durante la semana, para que no se les acumule trabajo, okay, vean que tienen en el workbook, trabajen en el workbook la parte de 1A and 1B. ¿Ya? 1A and 1B. Trabájenlo, por lo menos en la parte del grammar. ¿Ya? Si tienen alguna duda, no duden en hacerlo, de llevar su duda al grupo del WhatsApp o de plano a la siguiente clase. ¿Ya? ¿Qué más? Sí. Traten de hacerlo porque si en el momento menos pensado les vamos a checar los ejercicios del workbook y ustedes ya me tienen que dar sus respuestas, ¿ok? Para que no haya dudas. En la parte del reading es un reading, más o menos lo que hemos visto allá. En este reading también tienen vocabulario nuevo, o sea, siempre aparece algo nuevo en el workbook. Algo que en el texto no le hemos puesto atención o de plano no había. O en el workbook dice lo mismo, pero en otras palabras. ¿Ya? Entonces, para eso es el workbook. En cuanto a plataforma, todavía no tengo habilitado mi grupo, así que por esta semana no va a haber plataforma. Así que céntrense en el workbook y en los ejercicios que tenemos de la parte del programa de libro. ¿Ya? I beg you,
please. Practice that. Practice pronunciation. Como no tenemos workbook, plataforma todavía, no lo pueden descargar los audios, pero hay otras formas de escuchar la pronunciación, ¿ya? O lo que hacemos en los grupos del WhatsApp, por lo menos en los que yo tengo, que nos ayuda es mandar audios al grupo del WhatsApp, ¿ya? El grupo de WhatsApp está ahí porque es una ayuda para nosotros. Manden sus oraciones, qué hacen, saludos, alguna pregunta, algo que quieran comentar, lo comentan ahí. ¿Por qué? Porque mientras vamos incluyendo otra vez el English en nuestro daily routine, se va volviendo algo más normal y ya sin pensarlo empezamos a hablar oraciones, frases más largas y tenemos menos miedo a la pronunciación. ¿Ya? Háganlo. Háganlo sin penas, ¿ya? Si yo puedo, los ayudo en esa parte y si alguien más les ayuda, pues simplemente thank you, porque el punto es ayudar. Nada de que me están criticando, se están burlando, eso no hay, ¿ya? Y si se sienten así, pues me avisan y arreglamos. Yeah, that's all for today. Espérense. Teacher, una pregunta. Cuando usted nos pase su código de clase, ¿el del anterior módulo se va a perder? El mío estaba habilitado hasta el 4 de septiembre. Sí, ¿se pierde o queda como un segundo espacio para usar los recursos y materiales del anterior módulo? A ver, ¿qué? Habla de la clase mía, ¿cierto? Sí, de Richmond, teacher. Ya. La clase del anterior nivel se va a eliminar. De hecho, ya lo están eliminando y creo que hasta más tarde ya me lo paso. Se elimina la clase y ustedes están sin clases en plataforma. Yo les mando mi código, lo ingresan. Ahora vamos a ver. Pero y solo tienen mi clase, pero el material está habilitado del libro que tienen actualmente. Se borra cuando vence el código del libro. También. Porque, por ejemplo, el libro lo compré ayer e intenté introducir ese código, pero me salía como inválido. Creo que es el código de clase lo que hay que poner ahí, ¿no, teacher? A ver, espérense. Esta es la plataforma, ¿cierto? Esta es la plataforma. A ver, lo voy a resaltar aquí. En este espacio donde están las personas, aquí es donde ustedes ponen el código de mi clase. A mí no me sale, pero aquí a ustedes les sale class code. Dice class code. Donde están las personitas. Y aquí en el otro lado, donde está la foto del libro, dice an access code. Access code. Y es aquí donde ustedes ponen. Incluso en esta barra chiquita les dice enter a code. Y les muestra where is my access code. Y el icono tiene el icono de un libro. Así que no hay dónde perderse. Aquí es donde ingresan el código de su libro. En access code. Tal vez lo está ingresando donde no es. ¿Ya? Y sí, tiene razón. El libro vence de acuerdo a la fecha que tiene. Por ejemplo, yo todavía tengo los de nivel 1 que se me vencen en junio. Pero eso se me va a quedar guardado, teacher, una vez que yo introduzca el código ahí donde dice add access code. No hay problema. Sí, no hay problema. Ya. El libro ingresa y ya tiene el material disponible. Ya, teacher, ese era mi temor. Ya, ok, gracias. Ya. No, todavía no los tengo sus cursos. Yo creo que ya hasta más tarde ya me los dan. ¿Ya? El icono, el código del Classroom se los voy a mandar igual. ¿Ya? Se los voy a mandar. Ya lo tengo. ¿Qué les iba a decir?
el correo que van a utilizar en Classroom, revisen que tenga su nombre, porque a veces ponen el de su empresa, les compañía, no sé qué, y no sé quién es, al momento de ponerle la nota. ¿Ya? Ok, creo que esos son todos por hoy. Vamos a tomar la asistencia y nos vamos. Espérense. Si tienen alguna queja, sugerencia o algo de las clases, igual, ¿ya? El punto aquí es aprender de la mejor manera. Si tienen algo que aportar, algo que hayan investigado por su parte, igual. Como vieron, al inicio de las clases pongo algunas canciones que a mí me gustan. Y si a ustedes les gustan otras, que no tenga bad words, me dicen. ¿No? Acepto. Pero siempre y cuando no tenga curses. Vamos a revisar primero. Nada de Nicki Minaj, ni entonces eso. Que no corresponde. A ver, ¿dónde está? Vamos acá. Alison. Present, teacher. María René. Present, teacher. Génesis. Present. Abril. Present, teacher. Daniela Carrasco. Present, teacher. Alejandra Consuelo. Present, teacher. José Espinosa. Present, teacher. Harry. Present, teacher. Madeleine. Present, teacher. Marcela Belén. Present, teacher. Marisueli. Se le fue el internet María ahorita. Sueli. ¿No hay? Sí, la vi, creo. María Lisset. Present, teacher. Present, teacher. María Rocío. Present, teacher. Ya, ok. Stephanie. Present, teacher. Present, teacher. Chelsea Brittany. Present, teacher. Present, Geraldine Tania. Present, teacher. Marcos. Present, teacher. Camila. Rodríguez. Present, teacher. Diana Sánchez. Present, teacher. Ana Paola Sandoval. Present, teacher. Miguel Ángel Saucedo. I'm here, teacher. José Carlos. Present, teacher. Jorge Clemente. Present, teacher. Carolina Vázquez. Present. Jessica. Here, teacher. Okay, so that's all. Si su nombre tiene algún problema, pasen por coordinación y ya lo arreglan, ¿ya? Yo no puedo cambiar nombres. Lo que está es lo que hay conmigo. ¿Ya? Ok. Gracias por su presencia. Espero verlos a todos. Teacher, disculpe. Creo que mi internet. Teacher, creo que mi internet estaba mal, pero dije present. Sí, le escuché. Vaya, gracias, teacher. Luego. Espero verlos a todos la siguiente. Recuerden que solamente tienen 2 faltas permitidas y no más. ¿Ya? A la tercera, I'm sorry, pero el sistema ya no vota su nombre para ni siquiera ponerle la nota. Es que no puedo hacer yo más. ¿Ya? Así que, that's all. Thank you. Bye bye. Thank you very much, teacher. Thank you, teacher. Teacher, see you later. See you.